Gracias a Dios, la tortura está terminando y la ministra está empezando a contestar luego de este, entre comillas, debate sobre el placer carnal, este virus infame que Dios ha puesto en el sexo, en fin. Estamos con el ex viceministro de Educación, el señor Martín Vegas, pero vamos a conectarnos un ratito con el Congreso de la República para ver las respuestas de la ministra. Perdón, en el debate espero que no presenten una moción de censura, porque sería ya el colmo. Bueno. Hablemos pues con un poquito más de seriedad. Señor Martín Vegas, gracias por estar con nosotros. El enfoque de género en la educación pública se trabaja desde los años 90. Hoy día Marisa Glave sacó una guía para profesores aprobada durante el gobierno de Fujimori, que dice exactamente lo que dice el actual currículum nacional. ¿Cuándo comienza esta tendencia en la educación mundial a ser objeto de análisis, debate académico, y por qué comienza ya a mostrarse, digamos, en algunos documentos? Empieza justamente en los años 90, donde son las grandes cumbres mundiales, en las cuales además Alberto Fujimori en la primera de Beijing tuvo un rol muy importante. En el Perú en ese momento incluso las iglesias se enfrentaron al presidente por temas que marcó en una línea de igualdad de género, ¿no? Y esto tiene varios elementos: igualdad de derechos y oportunidades, respeto y no discriminación, ¿no?, que tiene que ver con las identidades sexuales y cómo eso debe ser respetado, y la educación sexual integral como un elemento fundamental. Porque habíamos vivido ya toda una época así, ya de, digamos así, liberación de la mujer, pero que llevaba a tener otro tipo de desarrollos, digámoslo así, ¿no? Ahora, sí, y la educación sexual es un tema. Ahora, sin embargo, a pesar de que esto ya se discutía en los 90 y se colocaba en las guías de maestros en los 90, ha sido insuficiente. La cifra de embarazo de adolescente no retrocede. No retrocede en los últimos 10 años. Los estereotipos que se manifiestan en las denuncias por bullying, por ejemplo, son muy comunes. Y también, por ejemplo, el acceso de las mujeres a carreras de ciencias, ingeniería, medicina, es decir, en las carreras STEM. Se ve en la generación que sigue, ¿no? Menos mujeres van a carreras de ciencias, lo cual no tiene ningún sentido, porque han sido, digamos, condicionadas en la infancia a que no son buenas para hacer eso. Entonces, ¿qué fracasó ahí? Porque ya estaba esta discusión en los 90. Sí, pero en el Perú, en todo caso, hemos partido de bastante atrás. Claro. El año 2007, cuando acá se discutió la política de Estado de Educación, la esperanza de vida educativa, como se llama, cuántos años puede tener una chica en esa época de área rural, acababa en sexto grado de primaria, ¿no? O sea, hoy día hay paridad de género, o sea, ya llegan a quinto y medio. Secundaria parejos, digamos 86% hombres y mujeres. En algunas zonas rurales todavía hay dificultades, pero en general hay una paridad. Venía de muy atrás, es verdad, porque se concebía en el área rural que la educación de la mujer tenía que ser simplemente saber leer y escribir y algunas operaciones básicas de matemáticas y nada más. Y luego iba a manos del marido, digamos, y ahí alguien la mantenía y su fin, como diría la señora Arimbongo, era procrear, ¿no es cierto? Sí. Básicamente, sí. ¿No? Y criar a sus hijos. En este ciclo, ¿no es cierto?, que no sufre alteración alguna, señor, que esta misma congresista, por el cual las mujeres y los hombres solamente servimos para reproducirnos, nada más. Pero en fin, hay que acabar con esos estereotipos. Entonces, hoy que hay paridad en acceso, lo que tiene que haber es una paridad en los contenidos de la educación. En los contenidos y en romper los estereotipos, porque pueden estar hombres, mujeres, los chicos, chicas en un salón de clases, pero igual el profesor dice matemáticas, mira a los hombres, y en comunicación, mira a las mujeres, ¿no? Exactamente. Alcalde escolar, hombre, obviamente, ¿no? Claro. Las chicas, fútbol, hombres, vóley, mujeres. ¿Quién va a limpiar el salón? Las chicas, ¿no? ¿Quiénes son los brigadieres? Los hombres. Entonces, esos estereotipos son, yo creo, el gran reto educativo que tenemos. Y por eso es particularmente importante hoy el enfoque de género, porque es lo que nos permite explicar que más allá de que hay una identidad, digamos, sexual, esto sí ha ido variando, ¿no? Claro, y además hay algunos estereotipos que son ya mucho más dramáticos. Por ejemplo, la niña tiene que aprender a obedecer. Así es. En silencio. O sea, en silencio. La niña que responde es contestona. Es contestona. ¿Es cierto? El chico que se queda, que no responde, es un tímido, es un chupado y tiene que... Y el chico que responde es un líder. Sí. Claro, y el chico que llora... Es un maricón. Es un maricón.
Claro. ¿Por qué lloras, maricón? Y le pega desde el profesor hasta toda la clase. Así es, te pego más para que seas hombre. Sí, así claro, es. entonces, esos estereotipos son completamente machistas y patriarcales. Y esa es la razón por la cual, hay que decirlo, las mujeres adultas de mi generación no denuncian, porque les han enseñado a que tienen que aguantar, que ese es su destino y que tienen que quedarse calladas. Sí, y también que está relacionado... Y la autoestima también destruida, ¿no? Desde la escuela. Así es. Y eso está relacionado a la educación sexual también, porque cuando no hay educación sexual, tampoco necesariamente una niña o un niño pequeño distingue lo que es un intento de acoso a una muestra de afecto sincero. Así es. Todo eso tiene que aprenderse, y para aprenderse hay que ponerlo en la mesa. Claro. ¿no? Lo que dijo la ministra hoy en la mañana, que ha tenido alumnas que le preguntaban si estaba bien tener relaciones sexuales con su tío. Claro, porque la niña puede decir, si yo le tengo cariño, mi tío es bien bueno, me quiere, de repente pues me he enamorado de mi tío y tiene 11 años. O le debo eso. ¿no? O le debo eso. Porque te han enseñado que tienes que ser sumisa y él es tu tío. Entonces, es lo que digo, es la ideología de la sumisión. Es Eso es, no es ideología, lo que tenemos hoy es ideología de la sumisión. Por eso es que la niña, en el 80% de los casos, es violada en su hogar. Así es. Son familiares. Son familiares los que violan. Y la familia maneja esto desde el silencio. Cuando la niña lo dice en la escuela, ¿no es cierto? Y la profesora o el profesor no tienen recursos para manejar esto, es bien complicado. Sí, y por eso creo que hoy la ministra, digamos, creo que ha dado una lección que va a llegar a los maestros, porque ella, digamos, se ha mostrado dialogante con el Congreso a pesar de todas las situaciones que se ha vivido, digamos, pero ha sido muy firme y muy clara. Muy firme, ¿no? Me sorprendió también, muy firme y muy clara, además, porque ha explicado... y ha puesto las cosas con su nombre. A la homosexualidad le tenemos que llamar homosexualidad. Y tenemos que ver, cuando hay en un salón un niño que manifiesta... Así es, tenemos que tratarlo y tenemos que respetarlo. Que lo dejen ser, como dicen, ¿no? Que lo dejen ser lo que es, sin que estar el pobre teniendo que ocultar para sobrevivir. Sí, y que eso no es un virus ni una enfermedad, porque cuando... se trata de ver eso como una enfermedad, entonces claro, cuando el chico juega con tacitas, es un síntoma de una enfermedad. Claro, que hay que curar. Que hay que curar, y para curarlo hay que... No, el señor Rosas ha dicho que él tiene amigos homosexuales que han cambiado porque ahora ya son normales. Así es, claro. ¿Okay? Antes no eran normales, ahora son normales. Entonces, eso nos da una idea. Ahora, ¿por qué hay esta avanzada de estos grupos marginales evangélicos? Entiendo que esto es una corriente mundial. Sí, es mundial. Porque los católicos no nos hacemos estos problemas. ¿Qué pasa con estos grupos? Bueno, hay una parte, digamos, de negocio. Ok. ¿No? Porque estos grupos además cobran un 10% a todas las personas que se afilian y aprovechan, yo diría, los miedos o las vulnerabilidades de las personas. O sea, muchas personas tenemos una vida de repente complicada y buscan un canal de ayuda. Entonces, si no hay un sistema educativo, si en las familias no tienen un referente, encuentran una falsa solución, pero una solución religiosa, y aprovechan y canalizan eso. Y por eso también nuevamente la educación es clave, ¿no? Porque tiene que entrar a contrapesar esta puede situación. ser una amenaza. Porque desarrollar el pensamiento crítico, ¿no es cierto?, es una amenaza para un grupo totalitario, porque las personas van a criticar lo que hago, entonces, de hablar, de ninguna manera, y más las mujeres van a dejar de obedecer, como es su rol. Ahora, ¿hay la amenaza de una hipersexualización de la educación por, digamos, por error? ¿Hay esa amenaza? También a ver, nunca he encontrado que se haya denunciado a un profesor por homosexualizar, por hipersexualizar, etcétera. Las denuncias que hay son cuando hay maltrato, abuso sexual. Eso es lo que hay que enfrentar. Así es. Lo que está hipersexualizada, en todo caso, si lo queremos llamar así, es la sociedad, ¿no? Entonces la educación mal haría en ponerse de espalda a esa realidad. Lo que tiene que hacer es trabajar con esa situación y por ejemplo, ofrecer diversas alternativas sobre lo que Miren, yo les voy a implica poner, esta situación. Hay que explicar, yo voy a poner un ejemplo bien sencillo, así de la Iglesia Católica, ¿no? Hace poco hablaba con un sacerdote que me decía que cada día le costaba más confesar niños para la primera comunión. Estamos hablando de niños de 8 o 9 años, ¿ah? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Porque me cuentan lo que les hacen en sus casas. Y es secreto de confesión, no lo puedes decir. Y estás hablando de criaturas. Entonces estamos hablando de un asunto bien complejo. Y en el caso de jóvenes, por si acaso papá, mamá, si no lo saben, en este aparatito, acá, hay unos pornazos
pero de aquellas. O sea, y eso es lo que ellos tienen como educación sexual. Así es. Si no hay un espacio educativo, ¿dónde aprenden? Acá y en la calle, en la esquina, en el vecino, Claro. con el tío, Con el amigo, que o empieza... con la experiencia nefasta de haber sido manoseado, tocado o violado en la infancia. Así es. Lo cual le marca de por vida respecto Así a es. una sana educación sexual Ahora, integral, ¿no? La otra preocupación de estos grupos es están normalizando la homosexualidad como una opción, como si fuera un camino por el cual puedes optar, o la bisexualidad, o la transexualidad, y esto Bueno, está sí. siendo normalizado. Sin enfoques de género, según una página web que un congresista mencionó que en Alemania había encontrado, Sí. no sé si leerá alemán para empezar, pero bueno. Entonces, bueno, ese es un punto importantísimo, ¿no? Poder explicar qué es la homosexualidad y que no es ni es una enfermedad, digámoslo así, Que merece cura. que merece cura, tampoco es un pecado, ¿no? Ni es un asunto que digámoslo así, se decide como tal. O sea, es una vivencia bastante más compleja que ocurre en la persona. Ahora, es una situación natural, Claro. que ocurre y que hay que tratarla como tal, como natural. Natural y que efectivamente no corresponde al patrón de la mayoría. Por eso le ha costado tanto, ¿no es cierto?, vencer las resistencias. En Inglaterra era un delito, o sea, Así es, claro, y ha sido delito en casi toda América. Así es. Pero hoy por hoy no solamente no es delito, sino que o sea, la vida sexual de las personas tiene que ser de decisión libre de cada una, no Así es. impuesta por el Estado. Así es. Y lo único es respetos guardan respetos. Para mí No, esa, claro. esa es la norma, es decir, Claro, lógico. ni a mí me van a imponer algo que yo no quiero, ni yo voy a burlarme o imponer algo que el otro no quiere. Así Entonces, creo que con eso, digamos, la convivencia sería muy Ya sería- distinta, ¿no? avanzaríamos. Avanzaríamos, sí. ¿Usted cree que hay una censura en el camino contra la ministra? Bueno, Con eso terminamos, no se asusten, Sí. tanto estamos haciendo largo la Sí, entrevista. no, yo creo que sería una situación realmente absurda, porque las críticas son a temas que son además constitucionales y legales. O sea, ella va a tener que aplicar el enfoque de género porque la Constitución y el Tribunal Constitucional lo ha mandado. Si no lo hace, ahí va a ir a la No, y cárcel. además tenemos pactos internacionales. Con pactos internacionales. En todo caso, cambia la Constitución del 93, porque ya el Tribunal ha explicado, constitucional, que de ahí nace el enfoque de género, ¿no? Claro. Entonces, sería absurdo censurarla por algo que ya tiene que cumplir por mandatos de ley y porque la realidad lo impone. Es decir, porque hay situaciones, como hemos conversado, que requieren una educación en esos temas para cambiar estos estereotipos, que benefician. O sea, el machismo afecta al hombre también, ¿ah? O sea, nos Claro. afecta porque nos ha obligado a criarnos de una manera donde no podemos desplegar toda nuestra personalidad. Siendo hombre y siendo heterosexual, igual nos pueden estar Claro. limitando y hay que poderlos Claro, por liberar ejemplo, también en ese sentido. Un ¿no? hombre en el Perú hoy no puede expresar sus sentimientos libremente porque es considerado débil. Así es, claro, todos son señales de debilidad, Debilidad que no corresponden a la virilidad. a esa identidad que ellos quieren decir que es la única existente de hombre y de mujer acartonada de hace Dios 100 sabe. años, por lo menos. Por ¿no? lo menos. Sí. No sé. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue Martín Vega, ex viceministro de Educación, para hablar de este tema. Y bueno, vamos a invitarlo después para hablar del tema de terrorismo, que fue otro tema hoy que quedó abandonado en el camino, porque ya era ridícula, la pregunta era ridícula. Sí, ya esas, o sea, ya habían sido demostradas que estaban mal formuladas y no tenían ninguna base. No tiene ningún- nosotros Sí. somos abogados, no puedes llamar Sí. al conflicto armado interno guerra, no la puedes llamar guerra porque justamente ahí le das estatus de prisionero sí, político claro, y de exacto. prisionero de guerra. Sí, Es exactamente la sí. razón, hay convenios, todos los convenios de Ginebra. Yo no sé si le faltó un asesorcito, de verdad, esto es bien básico en derecho. ¿Ah? En fin, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Y vamos a regresar con un tema hipermoderno, porque teníamos que reflejar la noche, porque teníamos que salir del medioevo. Vamos a hablar de innovación y tecnología. Regresamos en un ratito.